¿Cómo están, chicos? Buen día, ¿me escuchan, no? Sí, Lice. Sí, Ya. Licen, buen día. Enseguida comenzamos la clase, un minutito más para que ingrese el resto de sus compañeros. Ya, chicos, creo que ya la mayoría ha ingresado. ¿Cómo les ha ido en el ejercicio? ¿Han podido completar, no? Sí, Lice. Está fácil, ¿no? No Sí, está Lice. no está muy difícil. Obviamente, a medida que vayamos haciendo ejercicios, tal vez van a tener algunas dudas, ¿no? Porque no todos los ejercicios se parecen. Lo que quería consultarles es, ¿se ha podido entender esto de intervalo abierto, cerrado? Sí, Licen. ¿Sí? ¿Todos? Necesito saber si todos han entendido el intervalo abierto y cerrado. Ya, lo que vamos a hacer ahora es, les voy a enseñar el tipo de gráficas que existen. Y posterior a ello, vamos a hacer lo siguiente. En la anterior clase hemos trabajado todo esto como intervalo cerrado, ¿no ven? Todo esto. Y esto como intervalo, perdón, un cachito. Voy a dibujar. Y esto hemos trabajado como intervalo abierto, a excepción del último, ¿no? Que hemos dicho el primero y el último son cerrados. ¿Alguna consulta, Alejandro? Le dicen buen día, perdón, Inge, buen día. ¿Podría volver a repetir esto de los intervalos, por favor? Yo no lo he entendido bien. Ya. Ya voy a explicar nuevamente entonces. Ustedes pueden observar que en el primer intervalo, en este caso, se han registrado personas de 1 a 13 años. Pero Alejandro, abajo también existe el mismo número
que está arriba, ¿no? Este 13. ¿Sí? Entonces, cuando haces el conteo, la pregunta es, ¿dónde vas a registrar al de 13 años? ¿Arriba, sí? En este intervalo de 1 a 13 o de 13 a 25. Entonces, esa es la gran consulta. Ahora, hay una definición que les había mencionado en la anterior clase que nos da el álgebra cuando hablamos de un segmento, se los había dibujado así un segmento y dos puntos. Sí, este es un punto no pintado que se lo conoce como intervalo abierto y este es un punto pintado que se lo conoce como intervalo cerrado, ¿ya? Entonces, vamos a trabajar mejor cómo está el intervalo, ¿ya? Al lado izquierdo va a ser cerrado y al lado derecho va a ser abierto. Así es como hemos trabajado, ¿ya? Entonces, vamos a trazar el segmento y este segmento va desde 1, como dice el ejercicio, hasta 13, ¿sí? Entonces, cuando hablábamos en idioma de álgebra o cálculo, no sé en cuál han llevado, la solución, digamos, de este segmento sería intervalo cerrado desde 1 hasta 13 abierto, ¿sí? El abierto se hace así, el intervalo abierto, o también se conoce como paréntesis. ¿Qué significa esto? Que del 1 al 13, si estoy hablando en términos de números enteros, hay 13 números, ¿no ve? Del 1 al 13, 1, 2, 3, etcétera, etcétera. Pero en este caso, a este segmento, por haber sido cerrado, por ser cerrado, el 1 va a entrar en la solución, como en este caso, la solución es 1 cerrado hasta 13 abierto. Entonces, el que no va a entrar en este segmento, porque eso me dice la teoría, es el número 13, sino que se va a considerar desde el 1 hasta 1 anterior, por ser enteros, ¿sí? Del 1 al 12. Entonces, este segmento, Alejandro, se va a trabajar desde el 1 al 12. ¿Por qué? Porque el número 13 no pertenece a este intervalo o a este rango. Eso me dice la teoría. Diferente fuese que esto estuviese pintado. Entonces, ahí sí yo considero cualquier valor del 1 al 13, pero no es el caso, ¿sí? Eso habíamos hablado en la anterior clase. Donde sí va a pertenecer ese 13, Alejandro, es en el segundo intervalo, porque acá sí es intervalo cerrado y este 25 ya también es intervalo abierto. Entonces, lo mismo ocasión. Abajo sí se considera el 13 y eso voy a hacer, eso más te voy a indicar. Intervalo cerrado desde 13 hasta intervalo abierto 25. ¿Sí? Entonces, acá sí va a ingresar lo que es el 13 porque es intervalo cerrado y acá nuevamente el 25 no pertenece a este segmento, a esta población, no sé, a este grupo de edades. ¿Por qué? Porque es un intervalo abierto. Pero sí pertenece el 14, el 15, el 16, el 17, el 18, el 19, el 20. Después, ¿cuál más? El 20, el 21, el 22, el 23 y el 24, ¿no? Entonces, hasta el 24 sí pertenecen a este rango, el 25 no. ¿Ya? Ahora sí, Alejandro, ¿se entiende un poco mejor? Sí, que está un poco mejor. Un poco más claro. A medida que vayamos haciendo los ejercicios, como les digo, van entendiendo mejor. Ahora, ¿qué pasa cuando son decimales? Son variables continuas. Ahí está un poquito fregado, ¿no? Digamos que este es el intervalo cerrado y este es el intervalo abierto, un poquito más largo, ¿ya? Recuerdan que del 1 al 13 es fácil contar, ¿no ven? Eso habíamos dicho en variables discretas, ¿no?
Del 1 al 13 yo llego fácil. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. El 13 no pertenece a la solución porque es abierto. Entonces, del 1 al 2. Listo, fácil. Ahora, ¿qué pasa si, digamos, estoy partiendo de 1.2 a 1.3? ¿Cómo cuento? A ver, ¿quién me dice? ¿Cómo cuento? La distancia es de 0,1 nada más. ¿Cómo cuento? Del 1 al 13 es fácil contar. 1, 2, 3, 4, o del 1 al 10, o del 1 al 3, digamos. 1, 2, 3, listo. Ahora, ¿cómo cuento del 1.2 al 1.3? Sabiendo que estas son variables continuas. ¿Quién me dice? Solo entraría los de 1.2, Lice. ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? Efectivamente, el 1.2 va a estar, el 1.3 no va a estar. Pero ¿qué pasa? Gracias. ¿Qué pasa si aquí existe este número? 1.23. ¿Es parte de la solución o no? Sí, es parte de la solución, ¿no ve? ¿Y qué pasa si hay uno que es 1.23, 23.1? ¿También es parte de la solución? Sí. ¿Sí? ¿Y qué pasa si hay un 1.29999999, digamos? ¿Sí? ¿Es parte de la solución? ¿Está en el rango de 1.2 a 1.3? Sí. Entonces, acá es a veces más difícil contar. ¿Por qué? Porque del 1.2 al 1.3 hay un montón de números anteriores, ¿sí? La infinidad es infinita, valga la redundancia. O sea, hay un número infinito de casos. Eso es lo que hemos avanzado en variables continuas, ¿no ve? Llegar del 1 al 2 en una variable discreta es fácil. 1, 2, listo. Pero en una continua están los decimales de por medio. Entonces, 1.0001, 1.00012, 1.00123, 1.00023, nunca voy a acabar, ¿sí? Pero ¿cuál es la consigna cuando se topan con números decimales en este rango? Si ven uno que es 1.3, ¿entra o no entra? No En este entra. ejemplo. Lice. ¿Ingresa o no ingresa si es 1.3? No, Lice. No va a ingresar. ¿Por qué? Porque eso me dice el intervalo. Pero números anteriores a ese, como por ejemplo el 1.299999999999 hasta el infinito, sí va a entrar, ¿sí? El 1.28, 1.2735, 1.20, 01, 02, no sé, cualquier otro decimal menos el 1.3, ¿sí? Entonces, eso tienen que considerar en variables continuas, cuando estemos trabajando con decimales. Ahora se está trabajando con enteros, ¿no? Y es mucho más fácil de detectar. A veces, sí, porque a criterio personal, por ejemplo, yo lo veo más fácil trabajar con decimales, porque no hay que hacer mucho redondeo, mucho más fácil yo lo veo, ¿sí? Ustedes también se van a ir ubicando más adelante. Ahora, la otra consigna que les había dicho se puede trabajar de la siguiente manera, ¿no? Repito, la anterior vez hemos trabajado todo el lado izquierdo con intervalos cerrados. Voy a borrar esto. Bueno, nuevamente voy a dibujar. Todo el lado izquierdo hemos trabajado con intervalo cerrado. Y todo el lado derecho con intervalo abierto, a excepción siempre del primero y el último, ¿no? Que siempre son cerrados, porque si fuese abierto, si hay uno de 73, no va a entrar ese rango y estamos perdidos, ¿no ve? Entonces, por eso, el primero y el último siempre tienen intervalo cerrado, ¿ya?
Esa es una de las formas. Ahora hay la otra y voy a hacer con otro color. ¿Sí? El lado izquierdo, todo abierto, a excepción siempre del primero que es cerrado y repito del último que es cerrado. ¿No ve? Y el lado derecho, ahora sí, todo cerrado. ¿Qué quiere decir? Es al revés, ¿no ve? ¿Sí? Es al revés. Por ejemplo, en el primer intervalo del 1 al 13, obviamente ambos van a ser cerrados. Entonces, si hay un 13, ¿pertenece al rango o no pertenece al rango? ¿Qué dicen? Del 1 al 13. El primer intervalo estoy analizando. ¿Pertenece, si hay un número 13, al rango? No. No. ¿Por qué? Si es cerrado. Si es intervalo cerrado, ¿por qué no pertenece? Cuando es intervalo abierto, no pertenece. Cuando es intervalo cerrado, ¿qué pasa? Les dije. ¿Qué pasa? Este es el primer intervalo. ¿Pertenece o no pertenece si encontramos un número 13? Pertenece, dicen. Va a pertenecer porque es el otro método, les estoy explicando, color rojo. Ahora, el siguiente intervalo que es del 15 al 23, al 25, perdón. El primero es abierto, eso me dice, abierto. Me olvido de lo café, ahora estoy trabajando al lado izquierdo como abierto. Y este va a ser cerrado, ¿ya? Entonces, arriba les he preguntado, si hay un 13, ¿pertenece a este rango? Sí, me han dicho, algunos no me han dicho, ¿no? No sé por qué. En este otro intervalo, ¿sí? Es del 13 en el segundo intervalo, este estoy analizando, este de acá, es del 13 al 25. Si encuentro un 24, ¿pertenece al intervalo? Sí, pertenece. Sí, Si Lice. encuentro un 24, pertenece al intervalo, correcto. ¿Sí? Voy a tiquear. Si encuentro un 13, ¿pertenece a este intervalo, al segundo? No. No. No, porque arriba ya está, arriba ya considera el 13. Abajo no puedo volver a considerar porque voy a duplicar los datos. ¿No ve? Y si encuentro un 25, ¿pertenece? Sí. Sí. Sí, pertenece, porque eso me dice esto, ¿no ve? Intervalo cerrado. Entonces, mucho depende de si el intervalo es abierto o cerrado, ya sea a la izquierda o a la derecha. Pero si ustedes ven un intervalo cerrado, obviamente el número que está ahí va a pertenecer. Si es intervalo abierto, al revés, no pertenece. ¿Sí? Para eso, obviamente, vamos a trabajar sobre este mismo ejercicio la otra forma. ¿Ya? Y eso vamos a hacer después de mostrarles las gráficas, porque si no vamos a retrasarnos, ¿ya? Más o menos he entendido este tema de intervalo abierto, cerrado, ¿sí? ¿No? Teresa. ¿Ya? Sí. Un hito más. Sí, Lice. Se puede trabajar con intervalo cerrado, es una opción, a la izquierda. Repito, el primero y el último siempre son cerrados, nunca va a cambiar eso, ¿ya? Y se puede trabajar todo el lado derecho con intervalo abierto, por eso estoy haciendo un paréntesis. El paréntesis simboliza abierto, el corchete cerrado, ¿sí? Esa es la primera opción, la que hemos trabajado la anterior clase, ¿sí? Ahora hay otra opción, vuelvo a repetir. Siempre, voy a cambiar de color, un verde. Siempre repito por, no se nota mucho este color. Otro voy a hacer, un fucsia, digamos. Siempre, en cualquiera de las dos opciones, el primero y el último siempre son cerrados. ¿Sí? Eso no cambia. Ahora, la otra opción, que es alternativa, es que todo el lado izquierdo sea abierto, por eso está con paréntesis, y el lado derecho sea cerrado.
¿sí? Esas son las dos opciones posibles. Dependiendo del intervalo abierto y cerrado, yo veo si este último número o el primer número de cada intervalo pertenecen o corresponden a este intervalo, ¿sí? Repito, haciendo ejercicios se entiende más, pero estamos explicando de forma muy precisa y prolija, ¿ya? Listo, entonces, con eso hemos concluido la parte del conteo, o sea, de la explicación del conteo, de generar la tabla, la marca de clase, que acá en este ejercicio es diferente, hay que calcular sumando y dividiendo entre 2, después el resto es más de lo mismo, ¿no? La frecuencia relativa se calcula como en datos no agrupados, ¿no? Dividiendo la frecuencia absoluta sobre la cantidad de datos, el acumulado se suma en Z y el porcentual debes de multiplicar por el 100% a la frecuencia relativa, ¿sí? Y así sucesivamente. En este sentido, a partir de la frecuencia absoluta acumulada hacia la derecha, ¿han tenido alguna dificultad en calcular? Si no, ninguna. ¿Alguien ha tenido alguna dificultad? Es sumar, dividir, ¿sí? Sumar en Z, multiplicar por 100%, son cosas sencillas. La parte más compleja les había dicho que es frecuencia absoluta hacia la izquierda, ¿no? Bueno, este dato no lo veo tan complejo, hay que dividir, sumar y dividir entre 2, pero el límite inferior, superior de cada intervalo y la frecuencia absoluta sí es un poquito compleja de hallar, ¿no? Porque al hacer el conteo se te puede ir la mano, ¿no? Te puedes olvidar de algún número y puede hacer variar todo el ejercicio. ¿Ya? Entonces, realicé la pregunta, me imagino que la mayoría ha podido calcular, algunos tal vez no han tenido tiempo, pues tienen que echarle un poquito de ganas a esta asignatura. Ahora Dice, vamos, sí. una pregunta. En la frecuencia relativa, siempre tiene, en porcentaje, siempre tiene que salir 100%. ¿La sumatoria está? Sí, porque me salió 100%.1. Sí, eso les había mencionado hace unas cuantas clases. Puede ser que por el tema del redondeo se pase un poquito, ¿no? 100.1 es muy próximo, pero ya que te salga 102, 103, 104 o 95, 97, 98 ya es mucha diferencia, ¿no? Pero si te sale un 99.28, 99.99, 98, no sé, o un 100.1 es muy próximo al 100. Ese datito varía, ¿por qué? Porque haces un redondeo, ¿sí? Porque estos no solo son 3 decimales en algunos de los casos, ¿no? Después de la coma. A veces es 19,033333333. Entonces, haces el redondeo y acarreas un pequeño error involuntario. Es por eso que tal vez te ha salido 101 o 110, 100, perdón, punto 1. ¿Sí? Sí, Liz, está bien. Ya, entonces no se asusten cuando vean eso. Sí se asustan cuando vean, perdón, sí se asustan cuando vean 101. Ah, no, ahí ya es un punto. O 90, hasta en 99, digamos, les puedo aceptar, y hasta 101 les puedo aceptar. 99, 101, pero ya es 102, 98, 97, 103, 110, no, haya algo hecho mal, ¿sí? Entonces no se preocupen cuando la diferencia es mínima. Lo propio acá, ¿no ve? Cuando están sumando esto, a veces no les sale exactamente 1, es porque han redondeado, ¿sí? Entonces puede ser que les salga 1.01, 02, 1.1, 0.98, 0.989, no sé, ¿sí? Como les decía, hasta 0.9899, algo así muy cercano al 1 es permitido. Pero si se aleja mucho, si les sale 0.5, algo están haciendo mal. ¿Sí? ¿Se entiende esa partecita también? No se asusten. Al cometer o al redondear, cometes un error involuntario. Ojo. ¿Ya? Listo, ahora vamos a pasar a lo que es representación gráfica de las distribuciones, ya sean cualitativas o cuantitativas. ¿Ya? Dice que existen
diferentes tipos de gráficos. Hay un montón, chicos, un montón, pero muy pocas son las que se aplican a la estadística, y no porque no es necesario aplicar las otras, sino que tiene que ser un poquito algo precisa la representación gráfica, ¿no? Existen, por ejemplo, los diagramas de barra que dicen que muestran los valores de las frecuencias absolutas, ¿sí? Sobre, obviamente, los ejes X y Y, cuando la variable es discreta o cualitativa. Entonces, los diagramas de barras generalmente se aplican cuando estas son discretas, números enteros, o cuando son cualitativos. ¿Sí? Más adelante les voy a mostrar todo eso. Y los histogramas, dice formas especiales de diagramas de barras para distribuciones cuantitativas continuas. Diagrama de barras para discretas cualitativas y lo que es el histograma para cuantitativas continuas. ¿Sí? Y así, el gráfico de sectores, por ejemplo, es la famosa torta. ¿Conocen la famosa torta? ¿Sí? Las famosas tortas que dividen a un círculo en 2, 3, 10 partes, dependiendo a la investigación. Esos son, ¿ya? Y así, los cartogramas, pictogramas, etcétera, etcétera, que vamos a ver a continuación. Diagramas de barras e histogramas, dice. Diagramas de barras, vamos a aplicar a esta tablita. Acá están los colores, naranja, blanco, rojo, amarillo, rosa, verde, azul, y la cantidad de veces que se repiten estos colores, que son parte de la frecuencia absoluta. Naranja 2 veces, blanco 4, rojo 7, amarillo 7, etcétera, etcétera, etcétera. Esta es la tablita, ¿sí? Después de hacer el conteo. Lo único que aplico es este diagrama, ¿sí? ¿Cómo lo trazo? Sencillo. Agarro, primero ubico los ejes, hacia el otro lado voy a ir. ¿Este qué eje es? ¿X o Y? Eje Y. Y, Eje Y. Y este es el eje X. X, ¿sí? Esto es de forma universal, ¿no ve? Este es el eje Y que les decía y este es el X. ¿Puedo invertir en algún caso los ejes, sí o no? O sea, este que sea el X y el de abajo el Y. ¿Qué dicen? Hacer esto. Este que sea el eje X y este el Y. ¿Se puede hacer eso? Sí. Se puede hacer eso, ¿no ve? Pero generalmente se trabaja como me están mencionando, ¿no? Incluso puedo agregar un eje más, el Z, ¿sí? Y esto ya es para 3 dimensiones, ¿no? Aquí ya no van a ser unas barras normales, sino van a ser así en 3D, mucho más prolijas, ¿sí? Que se van a entender tal vez hasta mucho mejor. Entonces, sí se puede trabajar de esta manera. Pero no les complico más. Lo único que tienen que hacer es diagramar, solamente les echo recuerdo, eje Y y el X. Entonces, ¿qué debo hacer? Según la tabla, decía que para cierto color, en este caso que era el naranja, que va a ir en el eje X, ¿cuántos datos se repetían? ¿Cuántos eran? 2, ¿no ve? Eso me decía la tabla. Naranja 2, blanco 4, rojo 7, amarillo 7, rosa 8, verde 15 y azul 7. Entonces simplemente estoy graficando. Del color naranja que le pongo en el eje X, aquí están los colores. Colores, y aquí en el eje Y son cantidad de colores, ¿no? Cantidad de colores. Entonces coloco eso. Para graficar el primero, entonces naranja, hago y trazo una barra, ¿no? 2, entonces hasta el número 2, esa es mi primera barra, ¿sí? Después, color blanco, ¿cuántos hay? ¿Cuántos hay color blanco? 4. 4, ¿no ve? Entonces grafico, ¿sí? Ahí está. Blanco 4, listo. Después
Para estos otros dos, el rojo y el amarillo, en ambos hay 7, ¿no ve? Entonces, donde está el 7 yo voy a trazar. Significa que esto va a estar así, ¿no? En blanco y voy a tener que dibujar, ¿sí? Así voy a tener que dibujar. Ah, listo, hasta el 7. Amarillo, ¿sí? Trazo y hasta el número 7. Hay 7 de color amarillo. Lo propio pasa con el rosa, lo propio pasa con el verde, 15 de color verde, y por último de color azul, 17. Puedo colocar los mismos colores que me dice el diagrama. Sí, esto puedo hacer así de color azul. Se va a ver mucho mejor, ¿sí? Esto voy a hacer de color verde. Se va a ver mucho mejor. El otro color rosa o fucsia vamos a mantener nomás. ¿Sí? Y así sucesivamente. Puedo hacer con colores mucho mejor. Amarillo, así pueden dibujar. Y obviamente esto se va a entender muchísimo mejor, ¿no? Listo. Entonces el blanco también puedo hacer. Ahí está. Y por último el naranja. Entonces todos los colores puedo ir dibujando. ¿Sí? De esa manera. ¿Se entiende cómo dibujar este, chicos? Dice color favorito de la gente. Naranja, hay 2 personas que le gusta. El blanco 4, rojo y amarillo a 7. Rosa 8, el verde les gusta a 15 personas y el azul a 17. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Se entiende cómo dibujar? Sí, listo. Ya. Ahora, cuando analizo la gráfica, ¿cuál es el que tiene, o sea, cuál es el color que tiene mayor gente? O sea, ¿a qué color les gusta a más personas? El azul. El azul, ¿no ve? Entonces, sin necesidad de ir a la tabla, yo ya me ubico porque es el más grande. Obviamente aquí dice 17. Si no dijese 17, igual yo me puedo ubicar que el color de mayor preferencia va a ser el azul. Y el de menor preferencia, el naranja, ¿no ve? ¿Sí? En este ejercicio da la casualidad que va en forma ascendente, o sea, de menor a mayor, pero puede ir mezclado, ¿no? Podría haber sido naranja 2, blanco 17, no sé, rojo 15, ¿sí? Así podría mezclarse. Pero en este ejercicio da la casualidad que todo es ascendente, no hay problema, ¿sí? Me refiero de menor a mayor. ¿Se entiende, chicos, cómo graficar este tipo de gráfico? ¿Qué tipos de variables entran? Sí, listo. ¿Qué tipos de variables están entrando, pero en este gráfico? ¿Cualitativas o cuantitativas? ¿Qué tipos de variables? A ver, chicos, ¿cuantitativas o cualitativas? Cuantitativas, Inge. Cuantitativas, dicen. O sea que el naranja es un número. Ambos pueden Cualitativas. ser ¿Qué dice? cualitativas y Cual- cuantitativas. A ver, hay una controversia. ¿Son cualitativas o cuantitativas? Cualitativas. Cualitativas, pues, porque el naranja es un color, no describe cantidad. ¿Sí? Tal vez se están confundiendo porque dice 2, 4, 7, pero esta es la cantidad de veces que alguien o a alguien le gusta un color. ¿Sí? ¿Cuál es el análisis en este caso? ¿El color o la cantidad? ¿Qué dice en el título? ¿Qué dice en el título? El color. Color favorito, ¿no ve? Sí, obviamente después vamos a ver a cuántos les gusta y a cuántos no les gustan los colores. Pero se está hablando de el color favorito. ¿El color favorito es cuantitativo ahora o es cualitativo? Cualitativo. Cualitativo, correcto. ¿Ya? Entonces, los diagramas de barras se trabajan para este tipo de variables, ¿sí? Eso decía acá, diagramas de barras para variables discretas sobre todo, pero que sean cualitativas, ¿ya? Eso. Ahora,
Puedo aplicar al, ¿cómo se llama? A las cuantitativas continuas. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Cuantitativas continuas. Aquí están. Vamos a ver más después. Sí se puede aplicar así con diagramita de barras. Sí se puede aplicar. No se preocupe. Les voy a explicar más adelante. Pero este ya está subsanado, ¿no? Ahí están cualitativas y cantidad de personas que les gusta ese color. Luego, el diagrama de sectores o las tortas son estas, chicos. Estas son las tortas. Todo el mundo me imagino que conoce y el que no conoce sería medio raro. ¿No ve? Aquí está ya distribuido. Vamos a trabajar sobre lo mismo, ¿sí? Sobre lo mismo, sobre los colores favoritos, pero en este caso tenemos que calcular un porcentaje y aquí está el porcentaje, ¿sí? Naranja pertenece el 3.33% porque se lo aumenté 2. En cambio el azul es un poquito más alto, es 28.33. ¿Por qué? Porque hay 17 personas que le gustan este color, ¿ya? ¿Cómo dibujo esto? En Excel es fácil, ¿no? Agarro, jalo, trazo, listo. Pero ¿cómo dibujo ahora a mano? Fácil. Agarro una circunferencia, ¿sí? Y esto han hecho en colegio, en artes plásticas, ¿sí? Este es el centro y voy a trazar una línea hasta ahí más o menos, ¿sí? Ahí va a partir. Entonces voy a ir buscando los ángulos de abertura, ¿sí? ¿Y cómo ubico los ángulos? Acá está, miren, alfa, ese ángulo, tiene dos formas de calcular. 360 dividido entre la cantidad de datos por la, ¿qué frecuencia es esta? ¿Qué frecuencia es? Frecuencia relativa. FI es frecuencia relativa. Frecuencia absoluta. Esta es la absoluta y esta ¿cuál es? La relativa. Esta recién es la relativa, no se olviden. Esta es la relativa y esta es la absoluta, ¿ya? Entonces, hay dos formas de calcular, les digo. La primera es multiplicando 360 dividido entre la cantidad de datos por la frecuencia absoluta. Y la otra manera es directamente multiplicar 360 por la frecuencia relativa. Si se fijan, ¿cómo se calcula la frecuencia relativa? Eso hemos visto hace 2 clases. La anterior clase igual. ¿Cómo se calcula la frecuencia relativa? ¿Cómo se calcula? ¿Sí? ¿Cómo? Multiplicando al 100. La frecuencia relativa primero. Esta es la porcentual. Esta es la porcentual. El primer número dividiendo por el total. Frecuencia, cada una de las frecuencias absolutas, ¿sí? Dividido entre el total, ¿sí? ¿Por qué digo cada una de las frecuencias absolutas? Porque hay varios, ¿no? Naranja, blanco, rojo, y cada uno tiene su frecuencia absoluta. 2, 4, 7, 7, 8, 15, 17, ¿no? Entonces son varias frecuencias absolutas. Y si se dan cuenta, FI sobre N, ¿dónde está? Igual está acá, ¿no ve? ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Sí o no? Es lo mismo, simplemente aquí trabajas con la frecuencia absoluta dividida entre la cantidad de datos y aquí directamente con la frecuencia relativa, pero es lo mismo, ¿sí? Demostrado, es lo mismo. Ya, ahí está la fórmula, esta fórmula es igual a esto y este HI es igual a este otro lado. Entonces, no hay donde perder. ¿Se entiende esa parte, sí o no? ¿No? ¿Sí? Necesito saber, chicos, si se está entendiendo. explicarle eso. Una más le hice, por favor. Por favor. Ya.
A ver, voy a volver a hacer esto. Esta primera fórmula que está acá se puede despejar. Esto es álgebra básica, ¿sí? Entonces, esto se puede calcular 360 por FI sobre N, ¿sí? Así es. Y ahora alguno me dirá, pero el N está debajo del 360, no es lo mismo. Es lo mismo, porque en álgebra esto puedo sacar acá adelante, ¿sí? O atrás, no sé, puedo llevar a este lado y va a ser FI sobre N, ¿no? Y esto ya no va a existir. Y va a ser la multiplicación de FI sobre N por 360, ¿sí? Entonces, esta es la primera forma de calcular. 360 grados, ojo, ¿sí? Porque vamos a hallar un ángulo. No es necesario poner, pero 360 por FI sobre N. ¿Y qué es FI sobre N? Al rato les he dicho. Frecuencia absoluta sobre el total. ¿Qué es, pero? ¿Cómo se calcula la frecuencia relativa? ¿Cómo se calcula H sub I? Dice sería la frecuencia absoluta dividida sobre la cantidad de datos. Entonces, las dos fórmulas llegarían a ser lo mismo, simplemente de diferente manera enfocado, ¿no ve? Acá voy a trabajar con la frecuencia absoluta y la cantidad de datos. Y eso es igual, pero pues, a la frecuencia relativa, ¿o no es igual? ¿Es igual o no es igual? ¿Es igual o no es igual, chicos? Es igual, dice. Es igual, ¿no ve? Este HI es igual a FI sobre N. Les falta, no a todos, no voy a generalizar, pero me imagino que por lo menos a un 80% les falta aprender álgebra. Y este es álgebra de colegio, ni siquiera es álgebra de universidad, ¿sí? Y esto en intermedio ya se eleva, despeje de ecuaciones, ¿sí? No me estoy inventando nada. Les falta. Por favor, repasen un poquito de álgebra, ¿ya? Si tienen, por ejemplo, A es igual a BC o B sobre C, ¿sí? Y tengo que aplicar a esta misma fórmula, ¿sí? Tengo que multiplicar a 360. ¿Cuál es la primera opción? Cuando yo multiplico. O sea, ¿cómo puedo expresar la multiplicación en función a estos dos? 360 por A es la primera opción. ¿Y la otra opción cuál sería? ¿La otra opción cuál es? A ver. ¿Cómo es, chicos? B sobre C. Entonces, es lo mismo, ¿no ve? B sobre C. ¿Por qué? Porque eso me dice esta ecuación. A es igual a B sobre C. ¿Sí? Es como si A fuese, no sé, a ver, alguien del grupo voy a mencionar. ¿Sí? Carolina Magne, digamos, mide, no sé, me estoy inventando. O tiene una edad, mejor, para que me entiendan mucho mejor. Carolina Magne tiene una edad de, me estoy inventando, Carolina, no te vas a enojar, 30 años, ¿sí? Entonces, A tiene 30 años, ¿sí? Entonces, estas otras dos son otras personas. ¿Y cómo puedo expresar? B, digamos que es, no sé, Elmer Vergara, ¿sí? Elmer tiene 60 años y Heidi tiene 2 años, ¿sí? 60 entre 2, ¿cuánto es? 30. 30, ¿sí? Entonces, esta expresión me dice que la edad de Carolina es igual
a la edad de Elmer dividido entre la edad de Heidi. Elmer tiene 60 y Heidi tiene 2 años. Dividido eso, me sale 30. Entonces, estoy haciendo relación de una expresión matemática, una igualdad, ¿sí? Estoy expresando eso. Y lo propio me dice, pues, la frecuencia absoluta sobre la cantidad de datos es igual a la frecuencia relativa, ¿sí? Entonces, cuando yo tenga que aplicar en esta fórmula, o puedo calcular de esta manera, multiplicando a los 360. 360 por la frecuencia absoluta dividido entre la cantidad de datos. O voy a calcular 360 por la frecuencia relativa. De todas maneras, sí o sí, para calcular la frecuencia relativa, yo tengo que dividir esto sí o no. Sí, pues no ve. Voy a tener que dividir, como he hecho acá, ¿sí? Como he hecho Elmer dividido entre Heidi. Me va a dar igual a la edad de Carolina. Y aquí pasa lo mismo. ¿Sí? ¿Se entiende o no se entiende? Sí, Lince, se entiende. Ya si no entienden, tienen que buscar videitos de álgebra, cómo hacer divisiones, ecuaciones, multiplicaciones, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces, vamos a comenzar a graficar. Esto sí que tienen que prestar atención. ¿Ya? Vamos a hacer el primer ángulo. Escuchen bien, un ángulo primero vamos a hallar. Esta es la frecuencia relativa porcentual. Ojo, me lo he comido el porcentaje nada más. ¿Ya? Porcentual. Ya. La frecuencia relativa podría calcular teniendo esta porcentual. Un poco de razonamiento. Tengo la frecuencia relativa porcentual. ¿Puedo calcular la primera, la relativa nomás? Sí se puede, Liz. ¿Qué tengo que hacer? Primero, ¿a qué es igual la frecuencia relativa porcentual? Es igual a... ¿Cómo se calcula? Frecuencia relativa por ¿cuánto? Por el 100%. Por el 100%, ¿no ve? Ya. Listo, eso han entendido al 100%. Ahora, en este caso el ejercicio me da esto, no tengo que calcular este otro. La incógnita sería esta más bien. ¿Puedo calcular estas sabiendo esto y esto? ¿Sí? ¿Se puede o no se puede? Con despeje. Con despeje. ¿Cómo despejo? ¿A qué es igual la frecuencia relativa? Ayúdenme a despejar. Frecuencia relativa. porcentual dividido entre 100%. Correcto. Relativa porcentual dividido entre el 100%. Listo, ahí está, facilito. ¿Qué quiere decir? Para hallar HI aquí adelante, yo tengo que a este 3.33 dividir entre 100. ¿Cuánto va a ser eso? 0.03 3 hasta el infinito, ¿no ve? 0.33. Entonces sí puedo calcular, ¿ya? Pero no me voy a, según esta tabla, no me voy a matar haciendo eso porque puedo calcular de esta otra manera, ¿no? FI sobre N. Entonces me van a ayudar. El primer ángulo, tengo que multiplicar 360 por 2 sobre 60. ¿Cuánto es? Estoy reemplazando para hallar el primer ángulo. ¿Se entiende lo que estoy reemplazando, verdad?
¿Se entiende lo que estoy reemplazando? El primer ángulo quiero hallar este. Y ese como calculó 360 sobre 60. Este nunca va a cambiar. Sobre 60 por la primera frecuencia absoluta. ¿Cuánto es? 12%. 2. No hay porcentaje. 2. O ya ha sacado el resultado. 12 sale. 12. Sí, dicen sale 12. Entonces, 12, pero ¿es por ciento? La pregunta del millón. ¿El ángulo se trabaja en porcentajes? En grados. En grados. Entonces no es 12%. ¿Qué es? 12 grados. 12 grados. Por eso les decía, ¿no? Este 360 se sobreentiende que tiene grados. ¿Qué significa 360? La vuelta que da una Circunferencia. ¿no? Por eso se trabaja con 360. Entonces, para la primera fila que es naranja, hay 12 grados. ¿Sí? 12 grados. ¿El porcentaje en esa fila cuánto es? Ah, es muy diferente. ¿Cuánto había sido? 33%. 33. Y eso vamos a ver dónde van a colocar. Siempre se confunden en esto. Piensan que este 3.33 deben colocar como ángulo. O sea, hacen al revés. Primero hallo el ángulo. ¿Saben utilizar transportador? Sí, ¿no ve? ¿O se han olvidado? Sabemos, sí. Para colocar un transportador en una circunferencia y agarrar o trabajar o encontrar un ángulo, vamos a hacer de cuenta que este es el transportador de color rojo, ¿ya? Voy a colocar encima mi circunferencia, ¿sí? Este es el transportador, ¿ya? Mejor lo voy a hacer a mano, a pulso, para que no se confundan. Este es mi transportador, ahí está, SAS. ¿Conocen, no? El transportador, ahí está. ¿Sí? Y siempre pongo al centro, aunque un poquito muy a la izquierda me he ido, en el centro siempre está el 0. ¿No ve? Este 0 tengo que igualar con este puntito. ¿No ve? Entonces, a partir del 0, ¿cuántos ángulos o cuántos grados tengo que ubicar? Para el primero, 12 grados. 12 grados. Entonces, agarro y aquí está, ¿no ve? Hay dimensiones. Aquí está el 1, el 2, el 3. Acá, ¿qué valores en mi transportador? 90 grados. 90 grados. Y aquí, 180. 180. Entonces, agarro y busco 12 grados, ¿no? Entonces, seguramente más o menos va a ser por ahí. Listo. Ahí, digamos que va a ser, porque no estoy con transportador a la mano. Ustedes necesitan un transportador. Entonces, el ángulo, abro 12 grados. Ahí está. Listo. Quito mi transportador, ¿sí? Porque ya no lo necesito. Ahí está. Listo. He ubicado los 12 grados. Un poquito mejor lo voy a hacer, chicos. ¿Sí? Tiene que partir siempre del 0, 12 grados. Ahí está. ¿Cuánto es esta abertura? Voy a volver a preguntar. 12 grados. ¿Y en porcentaje que debe ir? ¿Y el porcentaje que debe ir acá adentro cuánto es? 3,33%. Ah, ahora sí, 3.33%. Repito, muchos de sus compañeros en otros semestres, esos 12 grados, piensan que es el porcentaje y le colocan 12%. No, deben colocar este porcentaje que me muestra la frecuencia relativa. Este es el ángulo de abertura que tiene, diferente, ¿sí? Muy diferente. Listo, el primer ángulo encontrado. Un poquito voy a borrar. Bueno, este 12 no lo voy a borrar porque no sirve. Después este resto voy así borrar. Para que no se me confundan, ya saben, este es porcentaje. Sí, me lo he comido. Y ahora voy a calcular el ángulo del color blanco. ¿Cómo calculo? Aplicando esta misma fórmula.
Sale 24 grados. Ya. Entonces, acá en vez de 2, ahora tengo que reemplazar la frecuencia absoluta por 4. ¿No ve? 4 por 360 dividido entre 60 es 24 grados. Listo, ahí agarro 24 grados. ¿Sí? No es el porcentaje, no es nada, es 24. Un cachito, no me está dejando colocar. Ahí está, 24 grados, pero grados. Listo. Ahora, como trazo nuevamente mi transportador voy a colocar. ¿Sí? Pero ahora tiene que ser paralelo a esta línea, ¿no ve? Porque ya tengo un grado de abertura. Entonces, ahí está mi transportador nuevamente. ¿Sí? Ahí coloco mi transportador. Ahí está mi transportador. Listo. Igual, esto tiene desde el 1, aquí está el 90 y aquí está el 180. ¿Sí? Ahora, ¿qué grado de abertura tengo que realizar? 24, ¿no ve? Este es el 0. Seguramente el 24 está más o menos por ahí, más o menos, ¿no? Porque no tengo un transportador en la computadora. Ahí está, el 24. Nuevamente quito mi transportador, ¡zas! En este caso estoy limpiando o borrando, pero es mi transportador supuestamente. Listo. La pregunta nuevamente del millón, ¿qué ángulo tiene? 24 grados. 24 grados. 24 grados. ¿Y adentro qué porcentaje va a ir? 6,67%. 6,67%. ¿Sí? Y lo mismo hago para el siguiente. 7 por 360 dividido entre 60. Con otro color vamos a hacer. 42. Ya, 42 grados. Eso es lo que saca su compañero. 42 grados. Lo mismo, ahora un poquito más parado va a estar el transportador, ¿no ve? Aquí va a estar más o menos, amado alzada estoy haciendo. Ahí va a estar mi transportador. Aquí está el 0. Aquí está el 90. Y aquí está el 180. ¿Sí? Entonces, voy a volver a encontrar el grado de apertura. 42 grados. 0, más o menos, por ahí, digamos. Listo. Quito mi transportador. Ya no me sirve el transportador. Y coloco. ¿Cuánto de ángulo? 42. Porcentaje. 11,67. 7%, ¿no? Aquí también nos hemos olvidado el porcentaje. Todo es en porcentaje. ¿El siguiente tiene el mismo ángulo, sí o no? Sí. Sí. Entonces va a tener un ángulo de abertura de 42. Lo mismo vamos a hacer. Ya vamos a omitir el tema del transportador porque ya saben. Entonces coloco el transportador. Otra vez busco 42 grados. Digamos que ahí está. ¿Sí? Y ahí nuevamente coloco 42 grados y adentro es el mismo ángulo, ¿no? 11,67%. Listo. Ahí está. Siguiente, ¿cuánto tiene de abertura este ángulo? 48. 48, gracias, ya están de forma más rápida haciendo. Lo mismo, ¿no? Agarro 48 grados, busco, digamos que esté por ahí. Listo. Agarro, este ángulo vale 48 y el porcentaje que debe ir es 13,33%. 13,33%, ¿no? Va 13,33%. Un segundito, 13,33%. Listo. Siguiente ángulo. 90 grados. 90 grados le sale. Sí, Lisa. Ya, entonces agarramos, obviamente el de 90 es así, ¿no? ¿Sí? Es todo esto más o menos por ahí. Más o menos porque no estoy trabajando con transportador. Entonces ustedes cuando estén trabajando en sus hojitas, otra voz va a ser.
pero les estoy enseñando cómo se calcula. Entonces, este ángulo es de 90 y el porcentaje que debe ir es 20. 5,00%. Correcto. Y por último, el ángulo este es 102 grados. sí, este es más chiquitito porque estoy haciendo a mano alzada, ¿no ve? Pero esto debería salir en su transportador un poco más ancho, ¿no? Porque es 102 grados. ¿Sí? Sí. 102 grados y aquí adentro debe haber 28,33%. 33%. Listo. Con eso concluyo la torta entera, ¿no? Esto es a mano alzada, ¿sí? Ya ustedes con su transportador, seguramente estos dos ángulos son más pequeñitos, estos dos son iguales, este es un poquito más abierto, este es de 90 grados y este es de 102 grados. Eso ya en su transportador, ¿sí? En su hojita. ¿Alguna duda de cómo graficar una torta? ¿Dudas? El hice todo claro, solo quería preguntar si se divide siempre por 60. No, mucho depende de el ejercicio, ¿no ven? En este caso, n es 60. Si la cantidad de datos es 45, ¿entre cuánto tuvieras que dividir? 45. Entre 45. Si los datos son 30 sobre 30, si son 10 sobre 10, si son 100 sobre 100. Entonces, varía este n dependiendo de la cantidad de datos, ¿sí? ¿Ahora sí? Ya lo hice, sí, ya entiendo, gracias. Ya. Entonces, les he enseñado a graficar a mano alzada. Ya después pueden ir pintando. No hay problema, perdón, lo he borrado, pero ya pueden ir pintando, ¿no? Eso ya depende de ustedes. Pueden ir pintando todo el contorno. Bueno, este es verde, ¿no? Todo esto es rojo, podrían ir pintando, colocando colorcitos, etcétera, etcétera. ¿Ya? Listo, así se grafica la torta. A mano, obviamente, ¿no? A mano. Dicen una pregunta más. ¿Sí? El 360 siempre se va a dividir por el número de datos, por el total de datos, ¿no? O sea, siempre va a ser 360. Siempre va a ser 360, ¿sí? Pero Ya está bien. Gracias. te dije, ¿no ve? Puede ser también 360 por frecuencia absoluta y esa cantidad de datos también puede ir aquí abajo. Ojo. ¿Sí? ¿Se entiende eso? ¿Sí? Sí, le hice. Sí, regla Sí. de la multiplicación es eso, o sea, no es muy difícil. Y si se confunden, bueno, 360 sobre n por la frecuencia absoluta. No me hago lío tampoco. ¿Ya? Listo. ¿Qué consulta más tienen? Esto es en Excel, obviamente aquí está redondeado. El Excel generalmente redondea, ¿no? Generalmente, ¿no? En vez de ser 3.33, el Excel, por ejemplo, lo redondea a 3, ¿no? Este blanco que es en la tabla 6.67 está redondeado a 7, ¿no? Pero aquí es lo que les decía, ¿no? Estos dos ángulos, por ejemplo, el que se llama el de 42, si no me equivoco, son muy parecidos. Esto es porque se trabajó en Excel, todo esto, ¿no? Lo redondea el Excel, le da colorcitos, etcétera, etcétera. Ya no es trabajado a mano, ¿ya? El que se trabaja a mano han visto que no tiene tampoco mayor dificultad. ¿Alguna consulta, chicos? Sobre la tortita, que es lo más difícil. Ya. Otro de los gráficos que van a utilizar es el polígono de frecuencias. ¿Cómo se calcula? De la siguiente manera. Tienes una tabla. ¿Estos son datos agrupados o no agrupados? A ver, ¿qué dice? ¿Datos agrupados o no agrupados?
¿Cómo reconozco cuando es agrupado y cómo reconozco cuando no es agrupado? ¿Cómo es, muchachos? A ver. Jessica Cordero, ¿es una tabla de datos agrupados o no agrupados? Sin miedo, a la suerte, a la moneda, ¿cuál es? ¿No estás, Jessica? Jessica Selena Quispe, ¿qué es? ¿Dato agrupado o no agrupado? ¿Por qué se asustan? ¿Se ha escapado? ¿No agrupado? A ver, está levantando la mano Yumara Marcela. A ver, ¿qué es? ¿Datos agrupados o no agrupados? Lice, son datos no agrupados. ¿Cómo reconozco? Sí son no agrupados. ¿Cómo reconozco? Porque nos da los datos de la frecuencia absoluta y de la marca de clase. Ya, exactamente. La marca de clase, además están por separado, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Si fuesen datos agrupados sería, ¿cómo? No sé, digamos del 1 al 3, digamos, ¿no? Y aquí abajo estuviese el 3, del 3 al 6, digamos, ¿no? Así sería, del 3 al 6. Del 6 al 9, etcétera, etcétera, o del 6 al 10 directamente. Ahí te das cuenta que son datos agrupados. En este caso son no agrupados. ¿Por qué? Acá me doy cuenta. Solo me muestra la marca de clase y está suelta. ¿Sí? Otra manera que les dije, ¿a partir de cuándo se debe trabajar con datos agrupados? ¿A partir de cuántos datos se debe trabajar? De 30. 30 datos, ¿no? Con 30 datos, incluso todavía podría ser datos no agrupados, pero ya es recomendable a partir de 30 trabajar con datos agrupados, ¿ya? Entonces, este es para no agrupados en este momento. Estamos trabajando, y aquí estaba, miren, les he preguntado, y aquí arriba estaba. No agrupados, así grande. Selena se ha asustado, o no, ¿quién era? Jessica, ¿no? Jessica se ha asustado, se ha hecho pepa. Y se fue. No tienen que asustarse, porque no les voy a comer, no les voy a tragar. Acá tienen que equivocarse por lo menos del 100%, el 99%. ¿Sí? Y el 1% asimilar, ya para que poco a poco vayamos creciendo ese porcentaje, ¿no? Así que las clases son para eso, chicos, para que ustedes me pregunten, me ayuden a resolver los ejercicios y sobre todo entiendan. No tiene que ser todo perfecto. ¿Ya? Los datos no agrupados, ya saben, graficamos, ¿sí? Calificaciones del 1 al 10, ¿sí? Calificación de 1, una sola persona. Calificación de 2, 2 personas. Calificación de 3, una persona. Calificación de 4, 2 personas. Y así sucesivamente. Calificación de 9, hay 2 personas también, ¿no? Aquí están entonces las calificaciones. Dice, igual trazo, los ejes. X y Y. Eso voy a hacer. Voy a trazar. Ahí está el eje X. En el eje X, ¿qué están yendo? ¿Qué están yendo? Las calificaciones. Aquí está. Y en el eje Y están yendo ¿qué? ¿Qué creen? Animalitos, cantidad de personas, cantidad de ¿qué? Cantidad de personas o estudiantes, ¿sí? Que tuvieron una calificación entre 1 y 10, ¿no ve? Entonces, lo que les decía la tabla, calificación de 1, aquí está, una persona, ¿listo? Trazo una línea, una barra, no sé. Calificación de 2, 2 personas, ahí está, trazo. Calificación de 3, solo hay 1. Calificación 4, han sacado 2 personas.
Calificación de 5, perdón, 3 personas. Calificación de 6, 4. 7 puntos sacaron 3 personas, 8 puntos, 5 personas, y así sucesivamente hasta completar. ¿Sí? ¿Se entiende esa parte? Sí, lo hice. ¿Sí? Ahora, perdón, el polígono de frecuencia simplemente es esto, les voy a mostrar. Es esa cosita verde que está trabajada. Es unir simplemente los puntos. Voy a colocar con el mismo color verde. Entonces, uno los puntos. Ahí está, uno ese punto, o sea, las cabecitas. Tengo que unir. Ahí está, con mi reglita yo voy a unir. Ese es. Eso simplemente es. ¿Sí? ¿Se entiende, chicos? ¿Sí? Sí, sí, ¿No? Luis. Hace una especie de cerrito, ¿no ve? Y con esta gráfica, ¿quiénes han tenido mayor calificación? ¿O cuál es la mayor calificación? El 8. Los que tienen 8, porque aquí se ve que hay un piquito en el cerro, ¿no? Y obviamente si yo quiero analizar el resto también lo puedo hacer, pero acá se nota que los que han tenido 8 puntos son más, ¿no? Los que han tenido 10 puntos, por ejemplo, son pocos, solo hay uno. Los que han tenido nota baja también. Casi la mayoría tiene, si se pueden ubicar en este gráfico, entre 3 y 7 puntos, la mayoría, ¿sí? Y hasta 8 me animaría a decir, ¿sí? La mayoría de las personas. El resto son poquitas personas que existen. ¿Sí? ¿Se entiende, chicos, chicas? Claro que sí, dice. Sí, Ya. dicen. Ya. Esto es para datos no agrupados y ahora les voy a presentar para datos agrupados. Es lo mismo. Ahí están los famosos datos agrupados por intervalos. Aquí está intervalo cerrado, abierto, lo que les decía, con paréntesis y con corchetes, ¿no? El corchete es cerrado. En este caso, todo el lado izquierdo es cerrado y el lado derecho es abierto, a excepción de el primer valor y el último valor. Me da la frecuencia absoluta. Lo mismo paso a hacer lo mismo, agarro mi reglita, lo primero que trazo es el eje X, ahí está, trazo, el eje Y, y voy a comenzar a dibujar, ¿no ve? Voy a empezar a dibujar. Dice, la tabla que dice entre 60 y 76 hay 12 personas, no sé, de algún evento. Entre 76 y 92, 14 personas. Y aquí ya se puede ver, entre 92 y 108 hay 18 personas. Entonces, 18 personas. Entre 108 y 24, igual, 18 personas, perdón. Entre 124 y 140, tac. Y así sucesivamente. ¿Listo? Eso es para datos agrupados. ¿Y cómo calculo el polígono? Trazo desde el centro de la primera gráfica hasta el centro de la segunda. Otra vez al centro, otra vez al centro, estos son al mismo nivel, al centro y al centro. ¿Listo? Así se traza el polígono de frecuencias para datos agrupados. Un poquito crece la barra, ¿no? Es más ancha. Para los otros es como un palito nomás que se traza. Sí, más delgadito. Esa es la única diferencia. Igual los puntos medios se trazan, ¿no? ¿Se entiende este también? ¿Sí? Sí, dice. Sí, lo hice. No es difícil. Tienen el textito, pero para poder repasar. Y listo. Con eso hemos acabado todo lo que necesitábamos realizar. ¿Sí? Las gráficas, diagramas de barras, histogramas y las tortas. Lo más importante, las barras y las tortas les he presentado, ¿no? El histograma también ya saben trabajar. Ahora, ¿qué tienen de tarea? Esto ya han trabajado, han copiado en realidad, porque este ejercicio, miren, está propuesto
Y para que no se pierdan, tiene su solución. Con sus respectivos nombres, ¿sí? Tiene sus, cómo se llaman, etcétera, etcétera. ¿Ya? Listo. Después hay otro, dice, en una tienda de autos se registra la cantidad de autos Toyota vendidos en cada día en el mes de septiembre, es esto. Septiembre. Ahí está otro ejercicio, esto lo voy a guardar después. Ahí está, guardo. Me dan los autos. Ya no me está dando en tablita como acá arriba. Sí, pero puedo ir haciendo el conteo. Si quieren ordeno de mayor a menor, no sé. Y voy trabajando. Y voy generando mi tablita. Ahí está también, ya está resuelto. Listo. Otro ejercicio con datos. ¿Qué tipo de datos son estos? Agrupados, con decimales. Estamos trabajando. Se aplica a todos estos pasos. Habíamos dicho que nos vamos a quedar hasta ahí, ¿no ve? Ya con el tema del redondeo. Entonces, acá está todo lo que se debe hacer para hacer el redondeo, etcétera, etcétera. Y de la misma manera, la tabla está ya resuelta. ¿Sí? 3 ejercicios que están resueltos y que les va a ayudar a realizar la práctica. O sea, los 3 tienen que hacer, pero sin ver, digamos, ¿no? Empiezan a realizar el ejercicio y van comparando después. Ah, sí, está bien, está bien, está bien. Y se van a dar cuenta que están haciendo un buen trabajo. Ahora, en este ejercicio, chicos, en este de los decimales, a ver, ubiquen rápidamente el valor más pequeño. $0,2. 0,2. 0,2. Y el valor más grande es 19,8. 19,8. 19,8. Yo realizo todo esto generalmente para saber cuántas filas van a haber. Ahí está, me voy a ir directamente a la tabla. 1, 2, 3, 4, 5. Sí, efectivamente dice que hay 5. Pero hay algo. Parto en el 0 y no en el 0.2 y termino en el 20 y no en el 19.8. ¿Por qué creen que he hecho eso? Lo del 20, Licen, no está redondeado. Exactamente. Se hace esto, chicos, para que en el intervalo no existan muchos decimales, porque a veces se ve feíto. Para temas de cálculo, efectivamente, ustedes van a trabajar con decimales. Pero ya cuando tengan esta experiencia, yo he agarrado y el primero voy a considerar como 0, porque igual el 0.2 va a estar en ese rango o no. Va a estar, ¿no ves? Sí, Licen. Entonces, como la amplitud es de 4, entonces directamente de 0 a 4, de 4 a 8, de 8 a 12, de 12 a 16 y de 16 a 20. ¿El 19.8 va a estar en este rango? Sí. ¿Lo ve? Entonces me evito de trabajar con números decimales, pero por favor hagan lo siguiente. Ustedes trabajen por primera vez, como les he enseñado, con 0.2 y le van a ir sumando de 4 en 4, ¿ya? Entonces 0.2 más 4 van a tener un rango acá y acá van a tener un rango, pero ahí van a analizar y van a decir, ah, también yo podría redondar directamente a 0 y sumarle 4 de 4 en 4 y me ahorro el trabajar con decimales, porque igual estoy trabajando con datos agrupados, ¿no ve? Si no practican, van a tener muchísimas dudas, chicos, muchas dudas, 100,000 dudas van a tener, ¿ya? Este también está bien hechito, bien calculadito, no tienen por qué quejarse, está todo bien. Y por último, creo que es el ejercicio que sí les dije que hagan. Este ejercicio que está con puro decimales, este es el que sí tienen que hacer de 0. ¿Ya? Y la tarea va a ser estos 4 ejercicios. Los 3 primeros ya lo tienen hecho. Es simplemente volver a practicar, no copien.
porque si van a copiar no van a entender. Tienen para comparar. Los 3 primeros hacen comparando y van a hacer también. Y yo me comprometo la siguiente clase a resolver con ustedes. ¿Qué les parece? ¿Sí? ¿De acuerdo? Está bien, Sí, lice. lice. Ya. ¿Qué quiere decir? Los 4 ejercicios de la práctica, prácticamente, valga la redundancia, yo lo voy a resolver para ustedes. ¿Por qué? Porque necesito que aprendan, ¿ya? La siguiente clase, entonces, me comprometo a resolver este ejercicio. Obviamente, les voy a pedir gráficas más. Y la subsiguiente clase, como el día de hoy, vamos a tener una especie de repaso, ¿ya? Para que se estén ganando puntos. El día... Un segundito, recién alguien entró a clases. Hoy es martes. Como hoy martes, vamos a tener un repaso, repito, de datos agrupados, no agrupados, con sus gráficas, etcétera, etcétera. ¿Ya? Y eso va a tener valor antes del examen, ¿sí? Va a ser por 5 puntos ponderados, ¿ya? ¿Qué quiere decir? Que ya 5 se pueden estar ganando extras para ir sumando puntaje al resto de la nota que van a tener, que es sobre 35, ¿ya? Entonces ya saben, sobre 5 puntos ponderados va a ser este repaso. Seguramente les voy a dar unos 2 ejercicios, veremos cómo va a ser la cosa. Van a graficar y esta vez sí todo a mano tienen que hacer. La práctica, por ser primera vez, pueden hacer en Excel. Pero el día del repaso va a ser a mano, ¿ya? Van a graficar las tortas, etcétera, etcétera, y ahí se van a ganar los puntos respectivos que se merecen. ¿Todos de acuerdo entonces? Sí, Lice, estos 4 ejercicios lo vamos a hacer con gráfica más, ¿verdad? Sí, trabajen las gráficas. Ustedes vean el textito y digan, el diagrama de barras va para esto. El histograma es para este otro. El de tortas viene a este otro. ¿Cómo se calcula? De esta manera. El polígonos es fácil, ¿no? Es unir los puntos medios nada más. Muy sencillo. ¿Sí? Así que esa tareita tienen hasta el viernes, ¿ya? Repasen, repasen, repasen y el día lunes, bueno, el viernes primero yo lo resuelvo el 4.º ejercicio para corroborar si han hecho bien y el día lunes o el día martes, perdón, como hoy, van a tener un repaso. ¿Ya? Ya chicos, si no hay más consultas, me despido, se cuidan, un abrazo. Licenciado, ingeniero, disculpe. Sí, sí. Michael Vaca me dijo que estaba de viaje y que no pudo entrar por eso, que su señal era inestable. Olvidé decirle al Ya, principio. gracias. No, no te Ujú. preocupes, voy a considerar. No. Ujú. Pero dile que vea el video, ¿no? Sí o sí tiene que ver Sí, el sí, video. sí, le voy a decir. Ya, Gracias. y el resto también, no tienes por qué. El resto también vuelvan a ver el video, aunque 100 veces, no hay problema. ¿Ya? Nos vemos. Hasta luego, lice.